reiterar que ha sido el doctor Tomasini quien nos ha animado a continuar con este proyecto, porque el día pasado, pues a la vista un poco de su impresión, para nosotros es muy importante la opinión que tiene el doctor Tomasini, y entonces, si él en algún momento considera que no es una iniciativa que merezca la pena, pues nosotros no tendremos ningún inconveniente en seguir teniendo los programas, ¿verdad? Y abandonar el entrar en otro tipo de adquisiciones, pero ha sido el que nos ha seguido animando a continuar, pero eso sí, formándonos más. Y yo creo que eso es bueno para todos nosotros. Así que, como decíamos, le hemos pedido, pues, si podemos empezar a trabajar a fondo los obstáculos. Así que, doctor, muchas gracias de nuevo por animarnos y por seguir prestándonos su tiempo. Sí, Jesús, bueno, buenas tardes a todos. Yo quisiera hacer un pequeño preámbulo y diciendo que comentábamos con Jesús hace unos días que en realidad la intención y la labor de esta iniciativa pues es bastante buena. Pero yo bueno, debo decirles, tengo una hija psicóloga y a veces he comentado con ella parte de lo que se pretende hacer en este grupo. Ella me decía que es muy riesgoso el tratar de ayudar a personas que están en una etapa crítica, que de alguna manera están decidiendo o ya decididas a llevar a cabo este acto de suicidio, que hay terapias específicas para poder pues tratar de salvar un poquito el problema y después ya iniciar toda una serie pues, de consultas, de terapias con ellos. Me comentaba Jesús, y lo decíamos la semana pasada, que lo ideal sería que todos fueran psicólogos, pero creo que son pocos y la mayor parte de nosotros pues no tenemos esa preparación. Sin embargo, yo pienso que en realidad mucho de lo que se necesita para tratar a estas personas es un poco de cariño, de amor, de humanidad y sobre todo enfocado en Dios. O sea, hemos hablado todo lo que veíamos al principio, o sea, de lo que es la caridad, de lo que es ese acercarse al prójimo, o sea, pero con el amor de Dios y dejar que sea Jesús quien obre en ustedes. Y eso puede dar bastante buen resultado, aunque después tenga que acudir a otro tipo pues de terapia, de situaciones para lograr estabilizarlo, ¿no? Por lo tanto, yo le decía que es necesario formarnos en este aprendizaje de la divina voluntad. No sé qué tanto sepan, no sé qué tanto hayan pues leído, qué tanto estén enterados de lo que es la divina voluntad y sobre todo si están o no están en la decisión de seguir este camino. Por eso es que en la formación de la que hablaba Jesús hace un momento es una formación más que de tipo psicológico, es una formación religiosa. O sea, la intención es prepararnos en esta actitud de vivir esta vida, pero esta vida ya unida a Jesús y unida no en el sentido tradicional, no como la hemos vivido hasta ahora. Esto es una verdadera
verdadera fusión con Jesús, con la vida de Él, viviéndola a través de nosotros, donde ya no hay un Jesús ni hay una persona, sino es una unión, es una nueva persona que es lo que Dios creó, un hombre Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Pero Jesucristo tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Así fue creado el ser humano. Pero con la desobediencia de Adán se pierde esta parte divina que era dada como un don, como una gracia que Dios quería compartirnos. Y quería compartirnos esto para que Él pudiera tener una compañía adecuada con quien compartir sus relaciones, su relación de amor. Entonces, el punto es que desde el momento de la caída de Adán, si alguien ha leído un poco del Génesis, de aquello del paraíso, Dios puso una barrera para que el hombre no pudiera acceder nuevamente a esta unión con la parte divina, con la divinidad. Puso una barrera, un arcángel con una espada de fuego que le impedía nuevamente al hombre entrar en contacto con el árbol de la vida. Que en ese árbol de la vida está representado Jesús, o sea, la humanidad de Jesús. A través de la historia del Antiguo Testamento es un ir preparando nuevamente a Pues don esta Armando, humanidad, vea. o sea, ir preparando a la humanidad para recibir al Redentor, a ese Jesús que iba primero a conseguir el perdón, a conseguir esa unión nuevamente con Dios y posteriormente, con el tiempo, volver a reintegrar al hombre a su punto de origen. Hemos vivido 2000 años, un poco más, un poco menos, no importa. O sea, acercándonos a Dios, pero desde nuestra naturaleza humana, nosotros como seres humanos, y que se van acercando hacia la divinidad, que van pidiendo pues perdón, que van tratando de amar, de corresponder a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero nunca se nos ha ocurrido llegar a hacer una sola cosa con Él. Ahora, a través de esta revelación que Jesús nos hace en los escritos de Luisa Picarreta, o sea, es el momento en el que Dios decide que el hombre, el ser humano, vuelva a tener esta unidad. Y eso nos brinda una enorme, enorme posibilidad. Poder compartir con Jesús todo lo que Él es, todo lo que Él contiene, todo lo que Él sabe y sobre todo poder tener en nosotros los mismos atributos que tenía Jesús. Su bondad, su misericordia, su amor, su perdón, su belleza, su gloria, en fin, todo. Por eso es que le comentábamos que cuando la criatura, cualquiera que sea, no importa la profesión, se empapa y realmente quiere vivir este don que se nos está dando, entonces tiene todas las posibilidades de tratar a una persona desesperada como es el suicida y tratar de infundir en él con lo primero el amor de Jesús. Eso es lo primeritito que necesita. Que sienta que hay alguien que se interesa por él, que sienta que hay alguien que lo ama y que su vida no es tan trágica como él lo pone. Si ustedes recuerdan, o sea, la primera vez que nos vimos, hablábamos de que
el suicida no es otra cosa más que un soberbio. O sea que está llegando a ese pecado capital de la soberbia, que no es más que el pecado de Satanás. Bueno, a través de esto es como hemos platicado con Jesús, de que a Satanás se le combate, pero desde el plano espiritual, no desde el plano material. Entonces, esa es la razón de pedirles si realmente están interesados o no en llevar a cabo este acercamiento, aceptar este don que Jesús nos quiere dar, que es una verdadera transformación del ser humano como lo conocemos, a el ser humano creado por Dios, o sea, a imagen y semejanza de Jesucristo. Si es así, bueno, pues empezaremos con esta labor, pero esta labor es personal. Esta labor es algo que ustedes necesitan ir haciendo a través del conocimiento, a través de la lectura de algo que se llama libro de cielo. No sé quiénes tienen el libro de cielo. Son bastantes. Los que no lo tienen, pues los invitamos a adquirirlo y empezar. Hay muchos programas, mucha instrucción para empezar a vivir esto. Los que gusten, a los que les interese, pues los invitaríamos a entrar a una página de YouTube que se llama Tercer Fiat. Y en este lugar hay varios videos, sobre todo uno que es Sed Perfectos, que es como un inicio para enterarse de qué es esta divina voluntad, cómo se lleva a cabo, en fin. Y a través de este aprendizaje, pues ir cambiando nuestra vida. Y aquí va a haber un cambio principalmente en nosotros. O sea, va a ser una transformación total de nosotros mismos. Y a través de esa transformación podremos ayudar a todos los demás. El programa que Jesús pedía para hoy de obstáculos son obstáculos que nosotros tenemos en nosotros mismos para llegar a aceptar esta divina voluntad. Los hemos enmarcado en 17 obstáculos. No es fácil estar hablando de ellos y profundizando, como nos decía Jesús. Los podemos enumerar, podemos verlos someramente, pero le he mandado ahorita, en este momento, le mandé a Jesús un pequeño documento donde están esbozados estos y yo le pediría que se los enviara a todos ustedes para que lo lean, que lo analicen y sobre todo que lo vayamos comentando posteriormente. No sé si estén de acuerdo. Fabi, ¿tiene usted alguna pregunta para el doctor? Sí, sí tengo una pregunta y lo que pasa es que tengo un nieto que se quiso, tuvo 3 intentos de suicidio. Y he estado yo hablando con él. Y cuando empecé a tocarle el tema de que es soberbia, se enojó muchísimo. Dice que él le rezó muchísimo a Dios, que nunca lo escuchó. Entonces yo creo que sí va a ser algo difícil para, por ejemplo, que yo no soy psicóloga, poder llevar a estas personas. Yo conozco un grupo que se llama Cirineos de Dios, una monjita lo hizo. Ellos dan sus servicios gratuitos, son puros psicólogos y tanatólogos. Para mí sería bueno, por ejemplo,
abordar por primera vez, tratar de que la persona deje pues esa idea y poderlos mandar con alguien que los pueda atender. No sé, Correcto. cómo vean. Sí, Muchas pero gracias. si nos damos cuenta, o sea, como la intención, cuando menos es lo que yo he entendido, si estoy mal me corriges, Jesús. La intención es un primer encuentro con alguien que está con la decisión de suicidarse, y ese primer encuentro sería como tratar de disuadirlo, no tratar de iniciar una terapia. Por eso decíamos que como no son psicólogos ustedes, entonces no es muy adecuado que se tratara de continuar. Pero el primer acercamiento, yo creo que no es conveniente decirle a alguien que es un soberbio. Sí, no. O sea, porque lo toma como una agresión. Claro. Y lo que menos puede detectar esa persona es que es soberbia lo que lo está llevando a eso. Sí. Si para nosotros el verlo en otras personas es difícil pensar en soberbia, pensamos en desesperación, en frustración, en falta de amor, mil cosas, situaciones difíciles de la vida. Ajá. Pero pensar en soberbia es en verdad un poquito difícil. Sin embargo, con toda la lectura que estuvimos analizando de Jesús, creo que queda muy claro. O sea, en el fondo no es más que una soberbia lo que está llevando a decidir a las personas a eso. Entonces se trata de tener un primer acercamiento, pero un acercamiento en donde se le dé a esa persona soberbia lo que necesita. ¿Y qué necesita? Alguien que se interese en él, que sepa que hay personas o persona, aunque sea una, que está interesada, que le brinda amor, que le brinda acogida. Y eso es lo que se pretende hacer. Lo podemos hacer desde el punto de vista de nosotros, humano. ¿Podría tener resultado? Quizás sí. Pero vuelvo a repetir, el alma que llega a vivir en la divina voluntad es Jesús mismo en ella. Exacto. Y entonces es un acercamiento de Jesús hacia esa alma. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, sí, como le digo, creo que tiene toda la razón. El seguimiento sería con alguien ya preparado para eso. Y si es una asociación religiosa, o cuando menos con tintes religiosos, excelente. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Bueno, esta monjita, la conoce mi hermano y dice que es otra sí, madre Teresa, ¿verdad? bueno, qué bueno. Ojalá Sí, que sea así. Pues sí. gracias. Gracias. A ver, Lupita. No se escucha. Tiene su micrófono cerrado. Juliana. Gracias. Primero le pregunto, cuando dice que veamos en tercer fiat ser perfectos, ¿esto es de verdades divinas o de diálogos divinas o se escribe y aparece? No, en el canal hay varios programas, Verdades Divinas, el Libro de Cielo, Diálogos Divinos, pero también hay retiros. Ah, ok. Y esto que le estoy diciendo de ser perfectos es un retiro. Entonces, buscarlo como tal. Ok, perfecto. Pues Bueno, doctor, yo quería simplemente aportar que ahorita que vamos a ver el tema de los obstáculos, el punto es que el mayor obstáculo aquí somos nosotros, con todo lo que eso con todo lo que eso se desprende, y que
escuchando y analizando esto es algo preciosísimo porque se supone que estamos llamados, que Dios nos está llamando a un servicio, a que seamos sus oídos, que seamos sus ojos, su boca, pero para que podamos llegar allá y prestar ese servicio a esta pandemia, digámoslo así, que hay en la humanidad a través de esta situación, nosotros primero tenemos que dejarnos transformar por Él, de lo contrario vamos a ser Juliana, solo nosotros, ¿sí? sí, Porque usted dice que lo que quiere es que le pregunten. por eso, pero está reconociendo esa necesidad de transformación personal. Y creo que es muy, muy adecuado. Así que siga con esa idea, Juliana. Bueno, doctor, gracias. Ándale. Anabel. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, yo más que esta, no sé si es como una pregunta, pero en realidad cuando comenzaba el programa me preguntaba también, ¿no? En esta responsabilidad que estamos asumiendo. Y desde que yo vivo esta experiencia en mi vida, que es cotidiana y es desde que abro mis ojos, lo vivo como una experiencia de Dios tan trascendental y tan transformadora que no siento una angustia en cuanto a la responsabilidad esta que estamos asumiendo, sino que la veo como parte de un proceso, y ahí es donde va un poco mi pregunta, porque em, fuimos primero invitados a profundizar en el conocimiento de la divina voluntad. Yo hace muchos años que primero di con Luisa, di con ella así, ¿no? En videos, y ahí fueron pasando cosas. No voy a hablar de la parte personal, pero sí me parece que esta experiencia que estamos teniendo en este grupo, justamente se trata de esta profundización en la divina voluntad. Y allí, doctor, me parece que esto que usted decía, de que esto es en el campo espiritual, y justamente estamos librando este flagelo en el campo espiritual, ¿no? Porque este pecado es de soberbia, es de Satanás, y es una pandemia mundial, como decía recién nuestra hermana que hablaba. Entonces yo digo en esto, el poder seguir creciendo entre nosotros, ¿no? Creciendo en iluminar, y la pregunta puntual es si en este proceso también, porque han ido apareciendo personas, situaciones, que uno está rodeado de personas que no quieren vivir, que no quieren vivir más. Yo digo, los giros, la luz de Jesús y la divina voluntad que decimos cuando hay actos divinos, y bueno, esto trasciende hasta las paredes, ¿no? El que está al lado mío, el que mi vecino, el que, digo, esta luz, si no es válido, ¿no? Si no es válida en esta etapa también, ya ir trabajando en esa reparación, en ese acercarse al hermano, aunque no estemos hablando ya por teléfono con ellos, ni seamos profesionales. No sé si se entiende, ¿no? Si desde lo espiritual que estamos viviendo, que es lo que creo que más nos compete, no es una luz tan grande para este mundo, ¿no? Esta vivencia de Dios en esta fusión. Es una luz que trasciende no solo las paredes, trasciende el tiempo. O sea, trasciende el tiempo. Los actos que se hacen en la divina voluntad, vamos a entender que son armas. ¿De acuerdo? Dice Jesús que sus verdades son el ejército divino que viene a guerrear contra el mundo, contra el querer humano, o sea, contra el acto, contra la voluntad humana. Pero es un ejército que necesita armas, y esas armas son los actos de las criaturas en la divina voluntad. Entonces, cuando usted hace un pensamiento, elabora un pensamiento, el que sea, no importa,
pero ese pensamiento lleva todos los atributos de la divina voluntad, porque usted tiene la intención de que sea la divina voluntad quien se mueva en ese pensamiento, está dando todo lo que tiene bueno, todo lo que Jesús tiene sale a través de ese pensamiento. Y esas son las armas divinas que van a acabar con el querer humano, no con el hombre, sino con el querer humano. Van a guerrear contra el querer humano y la voluntad humana. ¿De qué manera guerrean? Son luz que ilumina, como decía usted de la luz. Son fuerza para que las personas empiecen ese cambio y acepten esa luz, esas verdades. O sea, así que trasciende todo y es la mejor ayuda que puede haber. Recordemos ya, o sea, desde hace 2000 años, se nos decía que la pelea no es contra la carne y la sangre, sino es contra los espíritus inmundos que pululan por los aires. O sea, esta es una guerra espiritual. Y no solamente vamos a dejar de lado a los suicidas, porque es lo de menos. Por favor, eso es lo de menos. Exacto. Vamos a pensar en los homosexuales, vamos a pensar en las lesbianas, vamos a pensar en los abortos, vamos a pensar en los adulterios, vamos a pensar en el maltrato, en el tráfico de órganos, en el tráfico de personas. O sea, vivimos en un mundo de horror. En María Valtorta, Jesús habla sobre los horrores del anticristo y dice que después de haber vivido los horrores del anticristo, se va a apreciar la paz que él va a traer a este mundo. Pero somos tan tontos, perdón por la palabra, no ustedes, sino todos los demás. Somos tan tontos que pensamos que esos horrores son físicos. Persecuciones, matanzas, tormentos, hambruna, en fin, 1000 cosas. Está lleno Internet de eso y nos han querido bombardear y nos han convencido de que ese es el punto. Eso es lo de menos. ¿No se dan cuenta que vivimos en un mundo de horror? ¿No se dan cuenta que todo lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestra propia familia o incluso en nosotros mismos, estamos viviendo el horror de la separación de Dios? Estamos entrando en un mundo demoníaco en donde todo es odio, donde todo es el querer destruir y querer destruir no al hombre, porque no es al hombre al que se está queriendo destruir. Se está queriendo destruir el reino de Dios, porque el reino de Dios es el hombre. Entonces lo que Satanás está incitando es a que el hombre se olvide de Dios, que el hombre se olvide de quién es. Y eso lo vemos, o sea, todo este rechazo incluso a lo natural. O sea, ya, en fin, no hay palabras. Entonces, la mayor labor es a nivel personal, sus actos en la divina voluntad. Y eso es lo que va a transformar al mundo. No a los suicidas, que como dije al principio, eso es lo de No, menos. eso es lo que pensaba mientras escuchaba, doctor, que en realidad el mundo nuestro está en un estado de suicidio porque ha sacado a Dios y Así la es. persona que quiere quitarse la vida es un punto neurálgico de todo este cuerpo que sufre y bueno, es un punto ya más dramático, pero en realidad yo digo, lo que yo siento es este compromiso grande con esta fusión con Jesús para Claro, esta transformación de su reino. Y ahí eso es lo que debemos creo ver. que estamos haciendo algo por todo esto, ¿no? Ahí es Por donde yo eso, siento.
Por eso es que es necesario prepararse en la divina voluntad, Exacto, no tanto en la psicología. sí. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, Sí, muy gracias, bien. doctor. Janet, Hola, buenas hola. tardes. ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo está? Bien, gracias. Me alegro. Bueno, quiero intervenir, no sé, es lo que considero, haciendo una sugerencia. Em, a mí me gustaría, bueno, la intervención de la hermana que habló anteriormente, donde nos comprometemos a, bueno, a conocer más a Jesús y a aprender y a vivir, querer vivir en la divina voluntad, por lo menos tener la intención y prepararnos diariamente, porque eso es desde que nos levantamos. Eso de verdad que es un compromiso nuestro. Pero sí me gustaría que tuviéramos como un método, por lo menos saber, primero escuchar a la persona que está pasando y sufriendo esta angustia, esta desesperación. Entonces que tuviéramos como una especie de método. Lo digo en virtud de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que yo soy acompañante de estos ejercicios y por varios años lo he hecho. Entonces, bueno, eso tiene como un método. ¿Cuál es la idea? Bueno, primero, conocernos a nosotros mismos es lo más importante, conocer a Jesús para más amarlo y saber cuál es la voluntad que Jesús tiene sobre lo que quiere de nuestra vida. En este caso, si tomamos la decisión y queremos ayudar a una persona en una situación de desesperación, que puede ser, como lo dice el doctor Salvador, en nuestra familia, en nuestros cercanos o extraños, sí me gustaría, y ojalá que sea posible, tener como un método básico, de saber cómo vamos a hacer o una práctica entre nosotros para saber cómo actuar en un caso como este. Sé que es Mire, el Espíritu Santo, sé que es el Espíritu, discúlpeme que le sí, interrumpí, dígame. o sea, permítame decirle que Sí, el mejor método no lo va a escoger usted. claro. No se trata de una metodología, Mm, se trata de un acercamiento humano, divino. sí, Y eso, déjeselo al Espíritu Santo, claro. déjeselo a Jesús en usted. No intente tener un plan. Cada persona es diferente, Mm, pero el punto clave es la falta de atención, la falta de amor que tiene esa persona. mm, Usted cuando se acerca a alguien que ama, usted no tiene un método. Y si tiene un método, lo único que va a lograr es que le digan, ¿sabes qué? Fuera. No, no quiero nada contigo. El amor no tiene métodos, el amor es espontáneo. Es lo único que le podría decir. Junto a la intención de querer ayudar, debe de estar también la disposición de empezar a conocer, de empezar a leer, que es lo que el Señor nos dice, el conocimiento para creer y después de creer aumentar la fe. Así que, por favor, háganse con el libro de cierre. Se lo descargan ustedes el tercer día. Es totalmente gratuito. Se lo pueden bajar de forma instantánea, inmediata. Y empiece con el libro 1. Empiecen con el libro 1, empiecen con orden, no salten de un lugar a otro. Empiecen con el libro 1. Y después en los programas que hagamos con el doctor, tomen sus notas. De otro modo, hablaremos de experiencias personales, que son enriquecedoras, pero no escucharemos al doctor Tomasini. No es el espacio. Doctor, no sé si tiene algo de tiempo para hablarnos de algo de esto o damos Sí, por o sea, terminado la sesión. podemos empezar un poquito con los obstáculos, que en realidad yo simplemente diría, vamos a nombrarlos y esperar que ustedes lean este resumen. No es nada personal, simplemente es lecturas del libro del cielo donde Jesús va hablando de estas actitudes
que tenemos. Habíamos dicho que son 17 obstáculos. Ujú. El primero es amarguras, opresiones, apoyos humanos, desaliento, desconfianza, desánimo, distracción, escrúpulos, inconstancia, volubilidad, indecisión, distracción, prudencia humana, soberbia, temor, turbación, ingratitud, obstinación y el principal obstáculo, voluntad humana. O sea, si se fijan, prácticamente se abarcan la totalidad de los sentimientos, de los pensamientos, de las actitudes que podemos tener casi todos. O sea, en este marco se engloba a la mayor parte de las personas, que algunas con uno, algunas con otro, pero son los puntos clave para el no aceptar esta unidad con Dios. No se trata de aceptar la divina voluntad, porque luego como que lo enmarcamos en un nombre y pensamos en una asociación o en un tipo de espiritualidad. No, esto no es una espiritualidad, esto es vida. Y es la vida que Jesús quiere que llevemos junto con Él. Entonces, o sea, aquí se trata del rechazo a Jesús o de la aceptación a Jesús. No se trata de otra cosa. Y eso es lo que deberíamos de empezar realmente, como decía ahorita Jesús, a leer un poco para ir empapándonos de lo que se nos va informando, para ir tratando de entender cuál es la situación, en qué situación estamos nosotros actualmente. Lo único que podemos decir es que se van a llevar una enorme sorpresa al ir descubriendo lo que Dios quiere que seamos y contrastado con lo que somos. O sea, es tremenda la diferencia, ¿no? Son lecturas de Luisa y vamos a empezar con la primera, que son amarguras y opresiones. Ustedes van a notar en este archivo que se les va a mandar que tiene números, por ejemplo, amarguras, opresiones, dice 28-25. Y esas son las lecturas. A veces es una sola, pero a veces son varias. Cuando la lectura lleva 3 cifras, 3 números, el primer número es el libro, el segundo número es el número de la lectura y el tercer número es el número de párrafo. Si es que nada más lo quieren enfocar a lo que se está mencionando. Entonces, en amarguras y opresiones, que es del libro 28, la lectura 25, de septiembre 20 de 1930. El título es muy sugestivo, dice: las amarguras son el lento veneno del bien. Y dice: hija mía, ¿cómo me da pena tu amargura? ¿Sí? Siento que se vierte en mi corazón. Por eso, ánimo. ¿No sabes tú que las opresiones, las amarguras, son el lento veneno del bien, el cual produce una fatiga tal de reducir al alma a una extrema agonía, de modo que siente la agonía en el corazón, y mi amor agoniza en su corazón, siente la agonía sobre sus labios y agoniza mi plegaria, siente la agonía en las manos, en los pasos
y mis pasos y mis obras se sienten agonizantes, mucho más en la criatura que quiere tener por vida mi divina voluntad. Siendo una su voluntad con la mía, me siento verter su agonía en mi divina persona. Las amarguras, las opresiones y todo lo que no pertenece a mi querer ocupan un puesto en tu alma, y mi divina voluntad no se siente libre para poder extender su luz, ni para que con su virtud creadora y vivificadora haga surgir su vida en cada partícula y rinconcito de tu alma. Es una lectura del libro 28, probablemente haya cosas que no se entiendan, pero lo que está diciendo es esto: Él vierte en nosotros todo lo suyo, vierte en nosotros sus atributos, vierte en nosotros sus virtudes, virtudes divinas, no humanas, y vierte en nosotros sus obras. Entonces, todo lo que la criatura llega a realizar, sea con el acto que sea la palabra, el pensamiento, el paso, la acción, el latido, el respiro, lo que sea, es el latido, el respiro, el paso, el movimiento humano, pero donde va junto el paso, el latido, el respiro, la palabra divina. Lo humano nada más pone el movimiento y lo divino pone todos sus atributos. Por lo tanto, las acciones del ser humano se vuelven divinas. Ya no son humanas, son divinas, porque lo que lo está alimentando y lo que lo está enriqueciendo a ese acto es la parte de la divina voluntad, no la parte humana. El conjunto de actos forman vida. En donde hay actos hay vida, donde no hay actos ya no hay vida. Entonces el conjunto de actos forman vida. Si ese conjunto de actos son actos elaborados, producidos por una voluntad humana, la vida que se desarrolla es una vida humana. Pero si los actos que están llevándose a cabo son divinos, y si son continuos, consecutivos, esos actos divinos están formando una vida divina en la criatura. O sea, la criatura transforma ahora su vida humana en vida divina. Por eso es que hemos dicho que el acercamiento a las personas, decíamos que el conjunto de actos van elaborando, formando una vida. Si son actos humanos, forman una vida humana. Si son divinos, forman una vida divina. Pero para eso se necesita que sean continuos. Ahora, dentro de esto, ya tenemos prácticamente el punto clave de todo. Si es Jesús, es la vida divina, son los atributos divinos los que están poniéndose en nosotros, la pregunta es: ¿quién se va a acercar a la persona que les habla, que les pide ayuda? ¿Ustedes o Jesús? Es a Jesús. Por eso es que no debe haber un plan, no debe haber un método. El plan y el método es de Jesús. Y lo que Jesús va a transmitir no es otra cosa más que su amor. Por medio de ustedes, por medio de sus palabras, por medio de sus acciones, lo que Jesús va a transmitir es su amor de Él a través de lo que ustedes hablen, hagan con la persona con la que están en contacto.
Así que este es el plan a seguir. Si hay un plan es este, transformar nuestra vida en la vida divina de Jesús y darle a la persona que necesita, darle todo lo de Jesús, no lo nuestro. No necesitamos pensar, no necesitamos elaborar grandes planes. Necesitamos dejar que Jesús obre en nosotros. Y entonces aquí se vio cómo las amarguras, las opresiones, Jesús nos va diciendo que son como un veneno que va aniquilando todo lo que la divina voluntad ha puesto en nuestra alma. Así que sí se entiende que por qué es un obstáculo, ¿no? Algo que es muy usado por nosotros, los apoyos humanos. Los apoyos humanos definitivamente en la divina voluntad tienen que desaparecer. Nuestro único apoyo es Dios. Nuestra única ayuda es Dios. Y dice Jesús en el libro 2, en la lectura 48, dice Jesús lo siguiente. Bueno, es Luisa, perdón, la que está hablando, y dice, después de esto, me ha transportado fuera de mí misma y me he encontrado sobre una escalera altísima, bajo la cual había un precipicio, y por añadidura los escalones de esta escalera eran movibles y tan estrechos que apenas se podía apoyar la punta de los pies. Lo que más daba terror era el precipicio y el no poder encontrar apoyo de ningún tipo. Y queriéndose aferrar de los escalones, estos se caían junto. El ver que casi todas las demás personas se caían infundía escalofrío. Sin embargo, no se podía evitar el pasar por aquella escalera. Entonces lo he intentado, pero en cuanto subí 2 o 3 escalones, viendo el gran peligro que corría de caer en el abismo, he comenzado a llamar a Jesús para que viniera en mi ayuda. Entonces, sin saber cómo, he encontrado a Jesús junto a mí y me ha dicho, esto que tú has visto es el camino que recorren todos los hombres en esta tierra. Los escalones móviles sobre los que no pueden apoyarse para tener un sostén son los apoyos humanos, las cosas terrenas que queriéndose apoyar sobre ellas, en vez de darles una ayuda, les dan un empujón para precipitarse más pronto en el infierno. El medio más seguro es el caminar casi volando, sin apoyarse sobre la tierra, a fuerza de los propios brazos, con los ojos en sí mismos, sin mirar a los demás, y también teniéndolos todos atentos a mí para tener ayuda y fuerza. Así se podrá fácilmente evitar el precipicio. Bueno, es una lectura en donde con este símil de la escalera nos va dando la realidad de lo que son los apoyos humanos. Y creo que todos hemos tenido esta experiencia de un apoyo humano, que casi siempre nos lleva ¿a dónde? A lo humano. Casi siempre nos lleva a la parte natural, que es la parte alejada de Dios. Por eso Jesús aquí dice que nos llevan más a precipitarnos más pronto al infierno. Y esa es la ayuda, lo voy a decir de una vez, del psicólogo. El psicólogo, o sea, se basa más en reafirmar a la propia persona en vez de ponerla en Dios.
O sea que ahí está cometiendo ese error porque no tiene la conciencia clara de que Dios es nuestra única ayuda, que es nuestro sostén, que es nuestro principio, nuestro medio, nuestro fin. Entonces, con esto, así son todas las lecturas que vienen en este documento. Váyanlas viendo y si quieren repasen toda la lectura. Estos nada más son fragmentos, pero es muy enriquecedor para ir entendiendo cuál es la problemática con la que nos vamos a encontrar en nuestra propia vida para aceptar y llegar a vivir la divina voluntad. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Doctor, muchas gracias, como siempre, por su tiempo y por su paciencia. Ándale, Que digo descanse Jesús. y que Dios le siga Gracias. bendiciendo y le siga cuidando. Hasta pronto. Y nos vemos. Hasta Gracias. luego a todos.